Mi nombre es Ana Gabriela González Pérez del Tec Milenio Campus Nuevo Laredo y el día de hoy hablaremos sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cómo los distintos acontecimientos ayudaron a que Europa y todos se liberaran de los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa habían muerto más de 40 millones de personas y 35 millones se veían heridas. Mayormente estas personas no eran de la población, entonces el número de población no descendió, sino que lo superó debido a que hubo muchos nacimientos y la mayoría buscaba regresar a sus países de origen. En Europa, los países perdieron gran parte de capacidad industrial y sus infraestructuras. La producción agraria se vio afectada terriblemente. Hubo muchos descensos en el país y muchas viviendas quedaron destruidas gracias a esta guerra. Además de que faltaban demasiados alimentos, materias primas y energía, los europeos carecían de medios de pago con que importar y los problemas monetarios y los endeudamientos por la guerra hacían peor todo esto. Sin embargo, existían distintos factores que ayudaban a la reconstrucción de Europa. Por ejemplo, Estados Unidos aportó mucho para esta reconstrucción y durante los años 40 fueron creciendo diferentes movimientos europeos que ayudaban a la integración y cooperación europea. Las firmas de las alianzas militares de defensa de Europa llevaron a la creación de la OTAN, poniendo en peligro los procesos de integración de Europa a marginar a aquellos países que querían permanecer neutrales o no aliados. En resumen de todo esto, significa que después de la guerra Europa se vio terriblemente afectado, como los países, mayoría de los países se pudieron ver afectados, ya que hubo muchas muertes y muchas destrucciones. Fue una época muy oscura y llena de muertes inocentes para todas las personas. Después de hablar de estos hechos que vimos en el tema pasado, Europa ha quedado atrapada y dividida entre dos grandes influencias. Por un lado están las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, y por el otro lado está el comunismo soviético, que tras la guerra establece gobiernos títeres en países como Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria, donde todo esto comienza a crear un conflicto entre estas naciones. Pero Estados Unidos responde con la formulación del Plan Marshall, un paquete económico destinado a ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. También hablaremos de algunas de las fechas más importantes, por ejemplo, lo que pasó el día D. Este fue un momento decisivo de la guerra. Se dio el 6 de junio de 1944, cuando los aliados de Francia invadieron Normandía. Esta ofensiva aliada logró expulsar alemanes, consumando su liberación de París el 25 de agosto de este mismo año. Las tropas estadounidenses encuentran el río Elba, dividiendo efectivamente los últimos territorios alemanes. Hitler estaba resguardado en un búnker en Berlín, pero al darse cuenta que se llegaba a su derrota, decide suicidarse el 30 de abril. 2 días después, Berlín se rinde. El 7 de mayo, la Alemania nazi colapsó. Japón siguió con su lucha hasta que Estados Unidos lanzó las famosas bombas atómicas hacia Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a rendirse el 15 de agosto. Ahora presentaremos una entrevista de la maestra Macaria Pérez Cruz sobre sus definiciones acerca del capitalismo y el comunismo y cómo esto se ve después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Cómo defines el capitalismo y el comunismo? El capitalismo es un sistema económico basado en la generación de riqueza en la propiedad privada a través de los medios de producción como un generador de riqueza.
asignando los recursos a algunas personas nada más. Y el socialismo Comunismo. y el comunismo es lo contrario. El comunismo es una sociedad que basa su riqueza en un bien común, es decir, todos deben de tener lo mismo, nadie debe de tener más que los demás. ¿Crees que el capitalismo y el comunismo siguió estando en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Así es, el capitalismo y el comunismo se siguieron presentando después de la Segunda Guerra Mundial, pero poco a poco se fueron disolviendo porque aparece la democracia y empieza la alternancia de recuperación económica con algunas crisis. Y hay alguna cooperación internacional, pero sí en el modelo democrático prevaleció mayormente en Estados Unidos. Algunos países como Cuba, Rusia, Venezuela se quedaron en el sistema del comunismo, China y el resto de los países, la mayoría adoptaron el sistema capitalista hasta la fecha.